¿Has pensado alguna vez qué tan importante es para Dios que cumplas tus promesas? O incluso que cumplas tus palabras. Nos vemos esta semana. Te llamo, voy a pensar en ti. Pues en nuestra enseñanza de hoy Jesús nos recuerda la importancia de nuestras promesas y de nuestras palabras para el corazón. ¿Cómo afecta el ser fiel a nuestras palabras? Quédate en esta enseñanza, disfrútala, coméntala y compártela. Y si en algún momento puedes venir y estar con nosotros, esperamos recibirte. Nos vemos en algún momento. Bye bye. Este gobierno lo hemos nombrado así, un gobierno contracorriente, un gobierno en el que Él es el que gobierna, tiene ciertas características. Y estos son los pasajes que vamos a estudiar hoy. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Esto es el sermón del monte, él sentado en la montaña enseñándole a los discípulos ciertos principios muy importantes que él quería que quedaran guardados en nuestro corazón. Es la parte de la enseñanza más larga, continua que Jesús tiene y que queda escrita en los evangelios, es el sermón del monte. Versículo 33 dice lo siguiente: también han oído que nuestros antepasados, está hablando Jesús, dice, también han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, tampoco digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies, tampoco digas por Jerusalén, o sea, está diciendo, no jures, tampoco digas, no voy a jurar por Jerusalén, sí juro, no, por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey, ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro, simplemente di, sí lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. ¿Qué quiere decir esto de los juramentos de sí? Cuando digas sí, que sea sí, cuando tú digas no, que sea no. Es algo que está enseñando acerca de un principio muy importante y se toma este tiempo para decirnos, esto es relevante, tu palabra. Creo que la palabra, y siempre se ha dicho, creo que se ha enseñado esta idea de que un hombre tiene que ser un hombre de palabra, que la palabra tiene que ser muy importante. En la antigüedad, por ejemplo, antes de Cristo, en Atenas, se tenían los juramentos como algo dentro de la política de esa época en Grecia, y tenían unos juramentos. Cuando dos pueblos decidían no pelear, entonces los representantes de cada ciudad tenían por ley que levantarse y jurar qué era lo que iban a hacer. ¿Y qué representaba esto? Bueno, lo que hacía era público una decisión que generaba confianza en las personas que estaban escuchando. O sea, había algo que tenía que ver con la confianza. Si ellos decían, es que yo juro que no voy a levantarme en armas, no voy a pelear, eso, y si lo cumplía, generaba confianza. Si no lo cumplía, entonces quedaba en descrédito. Podría ser que personas ya no pudieran comercializar, ya no pudieran vender sus bienes, ya no pudieran hacer muchas cosas, porque juraron delante de todos que lo iban a cumplir. Bueno, esto no es extraño en nuestros días, también en nuestros días se habla de los juramentos, pero qué tan deteriorada está la palabra cuando usted escucha a alguien decir, no, yo se lo prometo, de seguro que el viernes te pago, no se preocupe, yo se lo cuido. Bueno, a mí me pasó esa de yo se lo cuido, tenía un reloj muy, para mí muy bonito, sí, era muy especial, era muy costoso para mí, y mi reloj tenía que salir una presentación, y entonces yo, ¿dónde pongo el reloj? Y alguien me dijo, no se preocupe, yo lo guardo, y yo, no, tranquilo, no se preocupe, yo se lo cuido. Yo en ese momento decía, ay, la palabra de él, bueno, está bien, y me quité el reloj y se lo di. Yo llegué a la presentación y dije, ¿y mi reloj? Dijo, pasó algo. Y yo, ¿qué pasó? Me robaron el bolso donde tenía el reloj. Dijo, pero no se preocupe, yo se lo pago. Yo dije, ay, ¿qué tanto podía creer en esas palabras? No se preocupe, yo le respondo. Pues sí, fue así. A los pocos días él llegó con lo que valía el reloj, me lo repuso y yo fui y compré mi reloj. Y empecé a cambiar la manera en cómo lo veía, porque antes pensaba que no podría alguien responder por algo así, pero ahora podía tener claro de que podía confiar. Cuando alguien no cumple su palabra, tú empiezas a perder la confianza en esa persona, pero cuando tú ves que alguien cumple su palabra, empiezas a crecer en confianza. Por eso el título de hoy se llama ¿cómo te cambia ser fiel a tu palabra?
¿Cómo te cambiaría? ¿Cómo cambiaría la manera en cómo ves a los demás? ¿Cómo te cambiaría a ti mismo? Bueno, a través de esta frase vamos a estudiar los versículos que hemos leído. En el reino de Dios, la palabra del creyente es confiable porque vive bajo la autoridad de Dios y reconoce que la verdad no es negociable. Esa convicción forma un corazón íntegro que honra a Dios siendo fiel a sus compromisos y demuestra amor al prójimo al cumplir la palabra que ha dado. ¿Cómo nos cambiaría cumplir la palabra? ¿Qué significa para usted o qué ha significado para usted una promesa rota o una palabra que no se cumplió? ¿Cómo se ha sentido cuando alguien le ha dicho que va a hacer algo y no lo hizo? ¿Qué ha significado para usted una promesa rota? ¿Cómo se ha sentido? ¿Triste? ¿Enojado? ¿Cuándo fue la última vez que alguien le prometió y no cumplió? ¿Cómo lo hizo sentir? ¿Qué le hizo pensar acerca de él o de ella? ¿Se sintió traicionado, abandonado, defraudado, faltón? Uno pensaría que hay como ciertos niveles de aceptación a lo que me dijeron. Por ejemplo, nos vemos esta semana. Y esta semana pasó y no se vieron. Pero creo que es una de las cosas más de pronto que usted diga, no, pero es normal porque dijimos, ¿ha escuchado eso de cómo dicen los colombianos no? Que los colombianos no dicen no, los colombianos dicen, ahí nos vemos. Uy, qué plan tan bueno, yo le aviso, yo lo llamo, ¿sí? ¿Cómo dicen no los colombianos? Uy, está buenísimo, no, allá, yo le caigo, espéreme que yo le caigo. No le cayó nunca, le cayó fue gordo porque no llegó. ¿Alguna vez lo dejaron con algo preparado? Pues eso tiene que ver con las promesas y tiene que ver con la palabra que se cumple y que no se cumple. Y no sé si usted había pensado esto antes, pero para Dios es importante las palabras y el cumplimiento de nuestras promesas. Tan importante es que Jesús lo incorpora dentro de esos estatutos del reino. O sea, esto es importante para Dios y habla de las promesas cumplidas y de las palabras que yo voy a decir y que no voy a cambiar de parecer después. Quiero que piensen en este título. Si la pregunta es, ¿cómo te cambia ser fiel a tu palabra? Si tú eres fiel a lo que dices, ¿cómo te cambia eso? Pues piense primero en esto, que incumplir lo que dices está dañando lo que tú eres. Tal vez no te has preguntado por qué tu corazón se siente ahora un poco mal o por qué tu corazón está funcionando como funciona. Quiero decirte que incumplir lo que tú dices daña lo que tú eres. Quiero que lo escuches con esta frase. En el reino de Dios, tomando en cuenta lo que Jesús dijo, en el reino de Dios, incumplir nuestra palabra nunca es un asunto menor, porque incumplir lo que decimos transforma negativamente el corazón. No sé si lo habías considerado, pero ¿qué daño le va a hacer? Me tomo una nomás, ¿eso qué daño hace? Y de repente cada una va sumando y cada acción va sumando. Cada vez que lo hacemos, cada vez que prometemos y no cumplimos, cada vez que decimos y faltamos a nuestra palabra, nuestro corazón se llena de orgullo al actuar como si no tuviéramos que rendir cuentas a Dios y de egoísmo al poner nuestro beneficio por encima del bienestar del prójimo. ¿Cómo nos está dañando? Pues mire, piensen esto, en una cultura, ¿cierto? En una sociedad. Antes las películas épicas él lo prometió y la esperó toda la vida, la esperó 60 años y es que yo dije que te iba a esperar y ella lo esperó 60 años hasta que él llegó, ¿sí? Oye, pero no me esperaste, me fui solamente al fin de semana y no me esperaste. En una cultura, en una familia, si usted creció en un entorno o en una persona, esa persona que usted dice, yo no le creo ni el saludo, sí, en una cultura, en una familia, en donde la palabra pierde su valor, ¿sabe qué se revela? Un corazón que no honra a Dios y que no ama al prójimo. Y aquí lo que Jesús nos está diciendo tiene más sentido porque empieza a conectar no una ley, sino un principio. Tus palabras revelan el estado de tu corazón. Faltar a nuestras promesas está dañando nuestro corazón. Cada vez que cambiamos de parecer después de haber dicho yo lo voy a hacer o yo ya no lo voy a hacer, cada vez que cambiamos de parecer,
nuestro corazón está sufriendo, nuestro corazón se está deformando. Convertir la palabra, y pueda anotarlo o tenerlo en mente, convertir nuestras promesas en algo negociable, en algo ligero, no solo va a dañar tu reputación, también va a dañar tu carácter. Porque lo primero que se daña es tu reputación. Porque si tal vez la primera tenías crédito, tal vez la segunda pudo ser, pero la tercera ya no es coincidencia. Entonces, ¿cómo empiezan a verte a ti las personas que te conocen si tú siempre cambias de opinión? Si tú siempre has dicho, lo voy a hacer, pero ya cambié de parecer. Si tú le dijiste a Dios, Dios, esto sí, ahora sí, pero ya no. Entonces eso no solo daña tu reputación, porque tu nombre está unido a la confianza que tiene delante de los demás, también daña tu carácter, porque lo que no te estás dando cuenta es que lo que está sucediendo dentro de ti es que cada vez eres más voluble y eso deteriora tu relación con Dios. ¿Lo habías pensado? ¿Habías pensado la consecuencia que tiene simplemente el ser ligero con nuestras palabras? Ahora tiene más sentido porque Jesús nos dice, oye, recuerda esto, no rompas tus juramentos. ¿Cuánto pesa tu palabra hoy? No te vayas a poner dramático por ahora, sí, sí, hoy podemos arrepentirnos todos, pero ¿cuánto pesa tu palabra hoy? ¿Qué tan confiable es tu nombre al escucharlo los demás? No, si Él se lo dijo, Él lo cumple. Si Él dijo que venía, Él viene. Bueno, ya pasaron 3 horas, no ha llegado, ¿no? Pero es porque ya tienes fama de que llegas tarde, pero hablo de que si tú prometiste, la gente, ¿qué piensa de ti? ¿Cambias tus compromisos? ¿Qué te hace cambiar? ¿Qué te haría cambiar tus compromisos? Si tú dices, yo lo voy a hacer, ¿qué haría que cambiaras de parecer? Entonces, quiero que pienses en estas ideas de lo que cambiar de parecer puede hacer a tu corazón o por qué es que afecta a tu corazón. Piensa en esto primero, incumplir tus promesas a Dios. Piensa en tus promesas a Dios. Incumplir tus promesas a Dios alimenta tu orgullo. Tú dirás, ¿cómo? ¿De qué hablan? ¿Cómo así que mi orgullo? Sí, incumplir tus promesas a Dios alimentan tu orgullo. Lo primero que Jesús dice es, oye, no rompas tus juramentos, debes cumplir los juramentos que le haces al Señor. Tú le dijiste algo a Dios, tú tuviste un momento con Dios, le dijiste a Dios algo, tuvieron una conversación, le dijiste que ibas a hacer algo y ahora estás incumpliendo el juramento. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace? Lo primero que hace es alimentar el orgullo, pero ¿orgullo por qué? Porque tú estás desafiando a Dios al no tener en cuenta su autoridad. O sea, tú crees que le puedes faltar a Dios y no va a pasar nada. Y eso, de manera directa, es decir, no creo que tengas tanta autoridad sobre mi vida. ¡Wow! Eso ya le da un peso tremendo a mis palabras con Dios. Escucha esto. A mí me tocó el punto bonito, no tenso. No confundas la paciencia de Dios con debilidad. Porque Dios es paciente conmigo, porque yo le he dicho tantas cosas y no las he cumplido. Y Él es, ¿qué? Paciente, porque la Biblia dice que Él tiene un carácter que es lento para la ira. Pero el que sea paciente no quiere decir que sea débil, no quiere decir que Él no pueda intervenir en tu vida, no quiere decir que Él no tenga el poder para decirte, incumpliste lo que me habías dicho. No es que Él no tenga el poder, es que Él es paciente, pero no confunda esa paciencia con debilidad. ¿Será que lo hemos hecho? Mira lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés 5:4 dice, cuando le hagas una promesa a Dios, estamos hablando primero con Dios, ¿no? Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Así es como llama a los que hablan con Dios, pero luego dicen, no, ay, como que cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor, y aquí viene un buen consejo de domingo, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Así que cuando Dios le envía a alguien, oye amigo, pero ¿recuerdas que tuvimos esta conversación y tú me dijiste que ibas a hacer esto? Sí, es que ya cambié de parecer, es que ya tengo otros compromisos, es que otras cosas son importantes para mí. Entonces dice, al mensajero, al que te venga a preguntar, oye, yo recuerdo la promesa que le hiciste a Dios, no le digas, ay, es que fue un error hacerlo. Es mejor no haber hecho la promesa, pero es mejor aún no incumplir esa promesa. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. No confundamos la paciencia de Dios con debilidad.
En algún momento de nuestra vida tal vez nos acercamos y nos dimos cuenta que esquivamos el desastre. Muchos de nosotros hoy estamos acá porque nos salvamos por un pelito del desastre. Y entonces estamos acá diciendo, uy, es que si usted supiera la vida que yo tuve, y te das cuenta de todo de lo que Dios te salvó antes. Y dices, uy, yo hubiera terminado, y ves a tus amigos y ellos están re mal, y tú dices, de la que yo me salvé, pero ya te pasó el susto. Ya es como que ya no te asustas porque ya pasó. Entonces regresas poco a poco a lo que hacías antes. Estás desafiándolo. Porque le dijiste, yo ya no lo vuelvo a hacer, y empezaste a hacerlo de nuevo. Algunos han orado aquí diciendo, Jesús, sálvame, porque se dieron cuenta de la gravedad del pecado. Jesús los salva de la eternidad. Señor, mi vida será tuya. ¿Sí? Y entonces hoy, ¿cómo actúas? ¿De quién es tu vida? Algunos se han bautizado y cuando se bautizaron dijeron, voy a servirte, Señor. Y la pregunta es, ¿le estás sirviendo hoy? Algunos se casaron y dijeron, Señor, voy a hacer un pacto contigo. Se rompió el pacto, no cumplí con mi promesa. Algunos dijeron, Señor, mis recursos son tuyos, mi empresa es tuyo. Señor, si me bendices, entonces yo. Y entonces ven que las cosas pasan. ¿Y de quién son los recursos ahora? No incumplamos nuestras promesas, porque eso alimenta el orgullo de creer que Dios no tiene la autoridad que tiene. Pero también hay algo peligroso, que jurar no solo por Dios, sino jurar por nosotros mismos también alimenta nuestro orgullo, porque Jesús dice, oye, no jures, no incumplas tus juramentos, no jures ni por Jerusalén, no jures por la ciudad, no jures, o sea, no intentes hacer esto, pero tampoco jures por ti mismo. Y jurar por uno mismo también desafía a Dios. ¿Cómo es esto de jurar por uno mismo? No digas por mí, dice, cuando tú desafías a Dios, cuando tú juras por ti mismo, o sea, cuando tú dices, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo voy a hacer esto porque puedo. ¿Sabe qué? Es que yo tengo este plan y yo me decidí a hacerlo. Cuando tú haces planes sin tomar en cuenta a Dios, estás desafiando a Dios diciéndole que no tomas en cuenta lo que Él piensa. ¿Lo hemos hecho? En Santiago dice lo siguiente, presten atención ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Ay, voy a viajar, voy a conocer, voy a hacer, tengo planes y haremos negocios y allí ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. ¿Sabes qué está diciendo? No confundas. Aquí viene otro no confundas. La bondad de Dios con aprobación. ¿Sabes que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos? Y muchos dicen, no, pero si yo lo que me propongo lo logro. Es que si usted viera los resultados tan buenos que he tenido. El hecho de que te haya ido bien no quiere decir que Dios lo esté aprobando. ¿Sí sabías? No confundas eso con, es que Dios me está bendiciendo. No, Dios hace llover sobre justos e injustos. Y probablemente si está siendo paciente conmigo porque yo hice un plan sin tenerlo en cuenta, no es porque lo apruebe, es porque Él es bondadoso. Y entonces esta es la idea de que yo puedo, quiero y no me da miedo. ¿Se ha hecho planes así? Oye, ¿ese plan por qué? Porque puedo, quiero y no me da miedo. Y falta ponerlo en redes, en una foto. ¿Sí? Falta, puedo, quiero y no me da miedo. Y es la idea de viajar, gastar, acumular, experimentar, desear, obtener. Y todo se tiene que ver con lo que yo quiero. Y el plan de Dios. Y estamos hablando de juramentos y promesas. Y es que entonces yo le digo, es que lo voy a hacer porque. Y entonces escuchas a la gente diciendo, y este va a ser mi objetivo. Segundo, es peligroso. Y por último, quiero que tengas en mente esto. Que él dice, terminando, dice, simplemente, no jures, simplemente di, sí lo haré. O no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Cuando tú cambias de parecer después de haber dicho algo, simplemente porque quisiste cambiar de parecer sin ningún motivo real, genuino o válido, tú aprendiste a ver a los demás solo como un medio para tu bienestar. Y ese es el peligro de cambiar de opinión. Alimenta nuestro egoísmo. Si lo primero alimenta el orgullo, cambiar de opinión, estar diciendo sí y luego cambiar, estar diciendo no y luego cambiar, eso alimenta nuestro egoísmo. Porque ¿por qué cambiamos de opinión? ¿Por qué si nos comprometimos a algo no lo hacemos? ¿Por qué hasta en lo más mínimo si dijimos yo lo voy a llamar, no lo llamé? ¿Qué hace que yo cambie de opinión?
Mateo 7:12 dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. ¿Te gustaría que te dijeran a ti, cuenta conmigo, y que luego ya no puedas contar con esa persona? ¿Te gustaría que te dijeran, yo te llamo, y que no te llamaran? ¿Te gustaría que te dijeran, yo voy a orar por ti, y que no oren? Pues él dice, haz a otros, haz con los demás como quieras que hagan contigo. Entonces, cambiar de opinión, cambiar de parecer, cambiar mi palabra, lo que hace es alimentar un egoísmo que dice, bueno, ¿me conviene hacer esto o no? ¿Por qué cambiamos de opinión? A ver, piense, ¿por qué cambiamos de opinión? Por cómo me siento. Es que no tengo ganas. Yo le había dicho que lo iba a hacer. Yo le había dicho que le iba a ayudar, pero no llegué. ¿Por qué? Es que no tengo ganas. Hoy, esta semana es una semana triste para mí. Estoy en semana de introspección. ¿Por qué cambiamos de opinión? Porque me conviene o porque ya no me conviene. Es que antes sí me convenía, pero ahora ya no. Se me cruzó. Ahora me toca más pesado. Cambiamos de opinión incluso hasta por, si me acuerdo, me comprometo y luego ya no lo apunto y la otra persona, ¿qué pasó? No, se me olvidó. Si lo recuerdo, si hay algo mejor, si hay algo más importante. Y creemos que esta facilidad con la que incumplimos nuestra palabra, no pasa nada. Y Jesús nos dice, ¿saben qué? Sí pasa. Dice, mejor digan sí o mejor digan no. Cualquier otra cosa proviene del maligno. O sea, está diciendo, alimenta algo en tu corazón que no tiene que ver con Dios. O orgullo o egoísmo. ¿En qué nos convierte cumplir nuestra palabra? Pues daña nuestro corazón si no la cumplimos, pero ¿en qué nos convierte si sí la cumplimos? Y entonces sería bueno ir al punto número 2. Y en ese punto 2, ¿cómo nos cambiaría? Hay dos palabras en las que deberíamos pensar, porque pues habría de lo contrario un orgullo, de lo contrario habría esta manera de comportarnos egoísta con las personas, pero si cumplo mi palabra, eso cultiva mi honra a Dios. Y esto es deseable, anhelable, o sea, lo que Dios quiere es que tú honres a Dios y que ahora el amor sea la característica tuya. Qué hermoso poder tener un corazón que honra a Dios y que ama al prójimo. ¿No es acaso ese el mandamiento de Dios para nuestras vidas? Ame a Dios con todo su corazón y al prójimo como a ti mismo. Por eso esta frase que vemos en pantalla resume esto y nos impulsa a querer disfrutar de una vida donde la palabra que nosotros damos es importante. El reino de Dios, en el reino de Dios, ser fiel a la palabra dada es una expresión de honra a Dios y de amor al prójimo. Honramos a Dios cuando tomamos en serio su autoridad. Y aquí hay algo importante porque la autoridad de Dios es la que tomamos en serio cuando nosotros cumplimos, pero es también la que nosotros desechamos cuando no lo hacemos. Y cumplimos cuando tomamos en serio su autoridad y cumplimos nuestros compromisos delante de Él. Amamos al prójimo al no defraudar su confianza, sino cumplir con integridad la palabra que le hemos dado. Y es que pensemos en esto, cuando tomamos en serio las palabras nuestras palabras delante de Dios, aprendemos algo, a tomar en serio a Dios. Es a Dios al que aprendemos a tomar en serio. O sea, no debemos prometer desde una confianza exagerada en nosotros. Y era lo que Santiago nos estaba diciendo en los versículos que leímos. ¿Recuerdan la historia de Pedro? El Señor Jesús le dice a los discípulos, va a venir un momento en el que me van a entregar, me van a matar y todos ustedes me van a abandonar. Y Pedro se levanta todo emocional y le dice, Señor, yo no te abandonaré. Y no era que Pedro estuviera hablando desde la mentira, más bien desde la emocionalidad, pero el Señor le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar antes de que amanezca, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Señor, tal vez los demás, pero aunque todos los demás te nieguen, yo no te negaré y estaré dispuesto a morir contigo. Pero no llegó la mañana, cuando cogieron a Jesús, lo tenían allá preso y Pedro se acercó y vieron y dijo, usted era el que andaba con él, usted es uno de los que andaba con él. Yo a ese señor no lo conozco, contestó Pedro. Más adelante, sí, es que él habla como él, yo me acuerdo haberlo visto, él andaba con él. Y dijo Pedro, lo juro, yo no lo conozco. Al final, después de que le dijeron, ¿cómo no? Si todos lo vimos, es que sabemos que usted andaba con él. Entonces empezó a maldecir y dijo, lo juro, yo no conozco a ese hombre. Y es que
nuestras palabras apresuradas a veces tienen esta parte de orgullo. Por eso Santiago 4 lo dice, me gustaría que lo volviéramos a leer, porque creo que es algo importante. Dice, presten atención ustedes, Santiago 4, 13 y 16, presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí, ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Lo que está diciendo es, ¿tomas en serio a Dios en tu vida para tomar decisiones? Mire, lo contrario terminaría en una honra a Dios. ¿Recuerdan la historia de Daniel? Cómo esa vida es una vida de honra a Dios. Es muy diferente a lo que acabamos de hablar, porque en esta la honra crece dentro de su corazón, es lo que nosotros queremos. ¿Qué sucedió con Daniel? Bueno, Daniel fue tomado preso por el pueblo de Babilonia, lo llevaron a otro pueblo, lo capturaron y dijeron, busquemos a los mejores hombres, instruyámoslos y convertámoslos en servidores para nuestro reino. Y entonces él era cautivo, pero le enseñaban cosas para que al final se convirtiera en un siervo del rey. Y entonces él empezó a aprender el idioma, todo, pero él decidió en su corazón no contaminarse con esa cultura que era diferente a la honra a Dios. Él en su corazón dijo, yo me comprometo a no contaminarme. Mire que no hizo algo así como público, que él dijo, les prometo a todos que yo me voy a comprometer con Dios, sino que en su corazón lo hizo y fue muy sincero en su decisión. Entonces él oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Y entonces llegó a tal punto delante del rey que el rey vio que era un hombre que aprendía, que era inteligente, que era honrado, que cumplía su palabra y lo iba a poner sobre todo el reino junto con otras 3 personas. Pero entonces la envidia llegó a los demás y dijeron, no, no podemos, vamos a hacerlo caer. Y empezaron a mirar, ¿cómo hacemos caer a Daniel? Si es justo, si cumple su palabra, hagámoslo caer con algo que tenga que ver con su Dios. Entonces ya sabemos, digámosle al rey que meta a la cárcel, que haga algo malo con la persona que en 30 días ore a otro Dios diferente que a usted. Ya al rey le pareció bien, oiga, así todos deberían era dirigirse a mí, no a ningún otro Dios. Y firmó el edicto también como un juramento así rápido. Pues preciso, encontraron a Daniel orando y le dijeron, entonces botémoslo al foso de los leones. El rey ya había dado su palabra y buscó por muchos medios jurídicos de que eso no se cumpliera, pero él ya había firmado, así que a Daniel lo metieron en el foso de los leones. El rey no pudo dormir toda la noche porque él quería a Daniel, él se daba cuenta que Daniel era justo y que los malos eran los que le hicieron firmar esto, y también esta promesa que él hizo por ser muy rápido en su manera de hablar. Esto habla mucho de las promesas. Pero el otro día se levantó temprano el rey y fue al pozo de los leones y dijo, ¿el Dios tuyo pudo salvarte? Y Daniel contestó dentro del foso de los leones, dijo, sí, Dios ha cerrado la boca de los leones. Daniel es sacado de ahí, Daniel cumplió su palabra, pero hay algo aquí importante y es que el compromiso de la palabra no se demostró cuando Daniel lo hizo. Se demostró cuando ese compromiso costó. Cuando costaba algo es que realmente el compromiso se demuestra. Esto es lo que vemos en Daniel. Daniel no hizo este compromiso como para que lo vieran, para que todos se dieran cuenta que qué espiritual era. Tomó una decisión y cuando costó, la cumplió. Entonces, leamos algo en Eclesiastés. Dice, lo habíamos leído con anterioridad, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Entonces, por último, ¿qué significaría esto que dice el Señor que leímos al principio? Que su sí sea sí, que cuando diga sí lo cumpla. Pues significa que el prójimo, tu hermano, al que debes amar, puede sentirse confiado en tu palabra. Y confía que esa palabra no va a desaparecer simplemente porque las circunstancias se vuelvan difíciles. Un ejemplo de ello es David con Mefiboset. ¿Se acuerdan la historia de David y Mefiboset? David es escogido por Dios para ser el rey. ¿Por qué? Porque el rey se había corrompido, pero el rey tenía un hijo y ese hijo se volvió en el mejor amigo de David. Y entonces
esa amistad creció de tal forma que ellos como amigos hicieron una promesa. Yo te cuidaré a ti, cuidaré a tu familia. Y el otro también le hizo la promesa y yo también estaré pendiente de ti. Era una promesa en un tiempo, de una forma, con ciertas características. Pero el tiempo cambió. La guerra hizo que Saúl, que era el rey antiguo, y Jonatán, que era el hijo del rey, el mejor amigo de David, murieran. Entonces David llegó al trono. Las circunstancias cambiaron para David. Él había hecho una promesa con su mejor amigo, con Jonatán, que él iba a cuidar de él y de su familia. Y entonces recuerda algo y dice, ay, cierto, mi amigo, yo le había prometido algo. Y dice, ¿queda alguien de la familia de Jonatán para que yo pueda mostrar misericordia? Y dicen, sí, él tiene un hijo, entonces llámenlo. Pero las circunstancias se habían cambiado porque políticamente él tenía que oponerse a ese niño o a esa persona, tenía que oponerse. ¿Por qué tenía que oponerse? Porque él podría llegar a convertirse en el rey. Los que eran de la familia real anterior podrían levantarse, sublevarse y quitarle el trono. Entonces, políticamente lo que tenía que hacer era ir en contra de él, pero él dice, no, yo hice una promesa con mi amigo Jonatán y la voy a cumplir. ¿Hay alguien con quien yo pueda mostrar ese amor que yo prometí? Dicen, sí, es Mefiboset. Va y lo busca. Lo encuentra y lo trae. Tal vez este personaje, este hijo de Jonatán, tal vez llegue con miedo. Dice, David seguro me va a matar. Pero le dice, no, a mí se me han dado muchas cosas. Y en este caso era el reino de Saúl. Todas las tierras, la administración de las tierras del rey pasado se le habían dado. David dice, yo te las voy a dar a ti. ¿Por qué? Porque yo hice un compromiso con mi amigo Jonatán. Ya no está. Pero yo hice un compromiso que no borro, que creo y que voy a cumplir. Y no solamente esto, sino que ahora se vas a sentar en mi mesa y vas a comer conmigo como si fueras mi hijo. Así va a ser este trato entre los dos, porque yo hice una promesa. Las circunstancias pueden cambiar. Creo que lo bonito del amor es esto, que el amor al prójimo se vuelve verdadero cuando nuestra palabra permanece firme, incluso cuando incumplirla ya no representa un beneficio para nosotros. Para David representaba pérdida, ir en contra de todas estas cuestiones políticas, pero es ahí donde realmente crece nuestro amor, crece nuestra honra y es lo que el Señor nos manda a hacer. Por eso ahora tiene sentido este versículo que me gustaría que cerráramos, que está en el Salmo 15 del 1 al 4. Ahora cobra sentido más esto. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Una pregunta que habla acerca del corazón. ¿Quién puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Al que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. ¿Cómo cambiaría hoy nuestra vida si cumpliéramos nuestra palabra? ¿A dónde nos llevaría a cumplir nuestra palabra? Primero, a tener cuidado con lo que prometemos, porque si tuviéramos el corazón tan leal y fiel a Dios y a las personas para cumplir todo lo que prometemos, tal vez lo primero que haríamos sería ponerle un candado a la boca y diríamos, oh, pues, como dice Eclesiastés, es mejor no prometer que prometer y no cumplir, pero mejor aún es cumplir lo prometido. Entonces hay promesas que tú y yo no debemos hacer. ¿Por qué? Porque no dependen de nosotros. Uy, te prometo, Dios, que dejo este vicio, ¿no? Y si fueras capaz de dejarlo, ya lo hubieras dejado, ¿no? Entonces no prometas dejar el vicio, más bien te prometo, Señor, hacer todo lo que tú me digas para dejar este vicio, ¿sí me entiendes? Distinto. Es como, te prometo que voy a estar atento a lo que tú me digas. Hay promesas que no deberían salir de nuestra boca con Dios porque no dependen de nosotros, porque se basan en nuestro orgullo. Es como decir, porque puedo, quiero y no me da miedo. Y hasta suenan espirituales. Puedo, quiero. Y yo un día también pensaba eso, yo, Señor, pues yo quiero vivir para ti, aunque tú no quieras. Y si tú no quieres, yo de todas maneras voy a vivir para ti. Y me parecía tan ridículo luego pensando en que eso fue lo mismo que Pedro dijo. Y no le voy a contar mis vergüenzas, pero hasta sonar espiritual puede ser orgulloso. Entonces yo tengo que tener cuidado con las promesas, que hay promesas que no debo hacer si no dependen de mí, porque son cosas que Dios va a hacer en mí. Entonces yo no le prometo, te prometo cambiar para que me aceptes. No prometa eso porque Él no le está pidiendo que lo haga. No haga promesas que Dios no le está pidiendo. Pero hay otras promesas que Él sí quiere que tú le hagas.
Y cuando se las hagas, Él quiere que las cumplas. Como cuando nos bautizamos, fue una promesa, un testimonio público. Como cuando te arrollaste en tu cuarto la primera vez y dijiste: Jesús, mi vida es tuya. Entonces Él quiere que tú cumplas eso. Mi vida es tuya. No que entonces ya no vas a pecar, es que ahora tu vida es de Él y tú dices: Señor, ¿por qué estoy haciendo eso si mi vida es tuya? Ayúdame. Y entonces tú le empiezas a pedir que te ayude a cambiar, porque la vida es de Él. Hay promesas que tienes que hacerle. De fidelidad a un solo Dios en exclusiva, solo tú, Jesús. No voy a mirar a ningún otro lugar porque eres tú el único que puede salvar. No hay espiritualidad, no hay ninguna otra cosa que pueda salvarme ni darme felicidad. Eso es una promesa. Son promesas que sí puedes cumplir, porque Él te va a dar lo necesario para hacerlas. Y hay palabras que no deberían salir de tu boca con tu prójimo si tú no las vas a cumplir, pero hay otras que tú sí deberías hacerle a tu prójimo porque tal vez Dios en amor te está pidiendo que lo hagas. Es como: no le niegue un vasito de agua a nadie. Usted no le, sí, venga, pero no le niegue un vaso, no le niegue una oración, no le niegue la compañía, no le niegue el cuidado a nadie. Hay cosas que tú sí deberías hacer aunque te cuesten. Pues es que si yo digo eso me comprometo. Pues claro, porque ese es el valor que tiene la promesa, un costo. Así que piensa en esto, para que podamos orar en este momento y podamos entender cómo cambiaría nuestra vida al cumplir nuestras promesas y saber qué promesas hacer. ¿Cómo te cambiaría ser fiel a tu palabra? Pues cada vez que honramos nuestra palabra, reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestra vida y demostramos amor hacia quienes confían en nosotros. Vas a crecer en un respeto hacia Dios si tú eres cuidadoso con lo que le dices y lo cumples. Señor, prometí que esta vida iba a ser para ti, entonces tú empiezas a encaminarte en eso. Señor, quiero aprender a amar, entonces cumple lo que dices. Una vida gobernada por el Espíritu de verdad aprende a decir solo aquello que está dispuesto a cumplir. Por el Espíritu de verdad quiere decir, primero sí, por el Espíritu de Dios en mi vida, pero después por un corazón que, oye, no normalices cambiar de opinión. No normalices incumplir tus promesas o tus palabras, porque yo no le prometí nada, yo solo le dije que lo llamaba. No, eso es tu palabra. Tu sí es sí y tu no es no. Hacemos citas con la gente y nos ponemos de acuerdo, pero luego entre semana, entonces el mensaje es este: al fin sí. Y me ha pasado el al fin, y yo ya normalicé ese al fin sí para decirle a la gente: yo me programo, al fin sí, claro que sí, ¿sí? Y luego a veces el mismo día, luego del al fin sí, al siguiente día, una hora antes de la cita, ¿y entonces qué? ¿Al fin sí? Sí, al fin sí. ¿Sabe qué? Dios quiere que al fin sí, sí, sí. Y que el no ya no. No es como que cambie de opinión. Así se forman personas confiables, familias confiables e iglesias donde otros pueden encontrar seguridad, porque el reino de Dios también se hace visible cuando un sí realmente significa sí y un no realmente significa no, porque no eres solo tú, es la cultura que va a crecer contigo en tu matrimonio, en tus relaciones, en tu familia, es la sociedad que estamos cumpliendo y también es la iglesia que tenemos. ¿Cómo podemos ser una iglesia saludable? Pues una iglesia que cumple con lo que dice. Por eso no me gusta comprometernos a hacer cosas que sé que nos... Hay gente muy entusiasmada que dice, uy, hagamos, y son como el chavo, y entonces, y yo hago, y podemos, y subimos. Yo le digo, pero espere, antes de hacer todo eso, necesitamos saber si se va a poder cumplir y si lo vamos a sostener. Entonces, absténgase de hacer el compromiso. Por eso algunos se impacientan, porque dicen, no, es que como que no quieren. No, sí queremos, pero no queremos que te comprometas y que luego no puedas cumplir. Porque queremos ser un lugar seguro. ¿Sabe cuántas personas alguna vez me han dicho, yo voy a ir el domingo? Pues no han venido. Pero cada vez que me ven afuera, hasta la quinta vez es, no, pero yo voy a ir el domingo. Y ya las sextas se esconden. Entonces ya lo que yo opto con las personas cuando me dicen, yo voy a ir el domingo, yo le digo, no me diga nada. Tranquilo, nos visita cuando pueda. Cuando ya usted lo decida, allá va a tener un lugar. No lo diga. Porque se vuelve un impedimento. Dios quiere que hoy consideremos nuestras promesas con Él y nuestra palabra con el prójimo. Cuando tomamos el pan y el vino, cuando tomamos los símbolos que tomamos al final, ese pan y ese vino, ¿sabe qué simbolizan? Un pacto, una promesa, pero no de nosotros con Dios, sino de Dios para con nosotros.